Em, Les voy a dar en este momento la explicación sobre dominio y rango de una función. Esta información la encuentran en la página 24 de nuestro texto guía. Aquí encontramos que si nosotros tenemos una función que está definida de A hacia B y es una función real, cuyos conjuntos A y B están contenidos en los reales, podremos definir el dominio como los elementos para los cuales la función se encuentra definida, ¿sí? Y se escribe dom de f igual a, que es el conjunto de partida. El rango, ¿sí? El rango de la función es el conjunto formado por los elementos del conjunto de llegada que son imágenes de un elemento de X, ¿sí? Entonces, yo les voy a escribir aquí que nosotros vamos a escribir rank de f es igual a los elementos que pertenezcan a B, ¿sí? Entonces, miremos acá. Si lo que acabamos de decir es que el dominio son los elementos para los cuales f de x se encuentra definida. Es decir, A, conjunto de partida. El codominio, en la clase anterior dijimos que eran todos los elementos del conjunto de llegada. Y ahora les digo que el rango son los elementos de B que son, que son imágenes de al menos un elemento de A. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia entre codominio y rango. Entonces, supongamos que tenemos esta función a través de un diagrama sagital. ¿Sí? Tenemos estos elementos aquí. Este es A y este es B. Y yo tengo los elementos 1, 2, 3 y 4. Y voy a decir que esto es una función. Es una función. ¿Sí? Voy a decir que este llega al 2, 4, 6 y 8. Pero, no sé, supongamos que yo por aquí tenga A, B y C, que también forman parte del conjunto B. Yo les voy a decir que el 1 llega al 2, que el 2 llega al 4 y que el 3 llega al 6 y que el 4 llega al 8. El dominio de la función f serían todos los elementos de A. Entonces es 1, 2, 3 y 4. El codominio de f serán todos los elementos de B. O sea, 2, 4, 6, 8, A, B y C. Pero el rango de la función son aquellos elementos que tienen una preimagen. Entonces, en este caso es 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Para nosotros poder hallar el dominio de una función, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las características de los números reales. ¿Qué quiero decirles con esto? Entonces, por ejemplo, una característica es que, por ejemplo, eh, cuando yo tengo un fraccionario, ¿sí? B nunca puede ser 0. Cuando yo tengo una raíz,
Y si n es par, m tiene que ser positivo o igual a 0. Cuando yo tengo un logaritmo, yo no le saco un logaritmo a números negativos. Logaritmo en base de m. M tiene que ser mayor que 0, ni siquiera puede ser 0. Entonces, teniendo en cuenta estas características, yo también me voy a ayudar para encontrar los dominios de las funciones. ¿Por qué? Miremos un ejemplo acá. Supongamos que yo le digo a usted que la función f de x, ¿sí?, es la función 2x sobre x más 2. Y yo quiero hallar el dominio. No me voy a preocupar por el rango, sino que quiero hallar el dominio de la función f. Entonces yo digo, bueno, esta función tiene forma de fraccionario, es decir, hay un a y hay un b. Según las características de los números reales, yo nunca puedo tener un denominador diferente, igual a 0, perdón. Entonces, para yo definir esto, yo tengo que decir que x más 2 no me puede dar 0. Si yo hago un buen reconocimiento de esta función, yo me voy a dar cuenta que cuando x sea menos 2, el denominador me hace 0. Entonces yo diré, de resto, cualquier número me sirve. Entonces yo digo que el dominio serán todos los números reales, excepto el menos 2. Porque cuando yo evalúe el menos 2 en esta función, me va a quedar 0 en un denominador, lo cual me va a indeterminar mi función. ¿Listo? Entonces, propiedades de las funciones. ¿Listo? Una de las primeras propiedades que tenemos es cuando las funciones son inyectivas. Función inyectivas. ¿Listo? Una función es inyectiva o 1 a 1. ¿Sí? Una función es inyectiva o 1 a 1. Cuando a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y viceversa. ¿Sí? Entonces, gráficamente hablando sería como, yo diría, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, y los elementos de A, ya sabemos que ellos nunca repiten, ¿cierto? Ellos nunca repiten, pero los elementos de B tampoco repiten. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, voy de A a 1 de B. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué dice después de a Le ¿qué? corresponde. Ah, ya, sí, no entendí. Le corresponde. Le corresponde un único elemento de B. Entonces, ningún elemento de B tiene dos preimágenes. Esto se llama inyectividad. ¿Sí? O sea, una función 1 a 1. Para un elemento de A, un elemento de B. Y para un elemento de B, un único elemento de A. La siguiente propiedad que tenemos es la sobreyectividad. ¿Sí? La sobreyectividad. Entonces, la sobreyectividad dice es cuando el rango y el codominio son lo mismo, son el mismo conjunto.
Entonces, cuando el rango y el codominio es el mismo. Entonces, quiere decir que yo puedo tener mi conjunto A, ¿sí? Yo puedo tener mi conjunto B y mis elementos de A van a 1, elemento de B, pero no me sobra nadie en B. O sea, todos los elementos de B están ocupados. Eso es sobreyectividad. ¿Sí? Entonces ahí el rango se elimina, por decirlo así, porque es lo mismo que el Es el codominio. codominio, ¿sí? Yo diré, cuando yo digo que una función es sobreyectiva, yo ya sobreentiendo que el rango y el codominio son lo mismo. Un ejemplo de una función sobreyectiva es, por ejemplo, las funciones lineales. Las funciones lineales es el rango, porque su rango son los reales. ¿Sí? El rango son los reales. Pero, el codominio habíamos dicho que también son los reales, ¿cierto? Porque estamos hablando de funciones que van de los reales a los reales. Entonces, como el rango y el codominio son los mismos, entonces las funciones lineales son sobreyectivas. ¿Listo? La otra propiedad que tenemos es la biyectividad. La biyectividad. La biyectividad o funciones biyectivas. Para que una función sea biyectiva debe cumplir que debe ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, tiene que ser una función que sea 1 a 1, ningún elemento de B se queda solo, pero ningún elemento de B repite. Cuando pasa esto así, se dice que la función es biyectiva. Entonces, ningún elemento de B repite y ningún elemento de B se queda solo. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Que dependiendo del tipo de función que nosotros tenemos, podemos definir si son biyectivas, inyectivas, sobreyectivas o ninguna, porque puede ser ninguna. En el libro, en la página 28, podemos encontrar ejemplos sobre las características de las funciones, ¿cierto? Vamos a mirar sobre la inyectividad. En el libro nos dice que una función es inyectiva o 1 a 1 si para cada elemento diferente del dominio su imagen es diferente. Es decir, ningún elemento del conjunto de llegada se repite. Entonces observemos el conjunto, la función f. ¿Sí? La función f, estoy viendo que tengo elementos 2, 4, 6, 8 en el de partida y tengo 1, 10, 100, 1000 y 10.000 en B. Observemos que el 1 está con el 8 solamente, el 10 está con el 2, el 1000 está con el 4 y el 10.000 está con el 6. Ningún elemento de B repite elemento de A. Entonces yo voy a decir que F es inyectiva. ¿Sí? Es 1 a 1. Ah, profe, es que me sobró el elemento 100. No importa. No importa. Porque entonces lo que yo voy a decir es que el 100 hace parte del codominio, pero no del rango. Lo importante es que el rango, es decir, los elementos de B que tienen pareja, no repitan. ¿Sí? No pueden repetir para que sean inyectivos.
Si observamos el ejemplo B, G no es inyectiva. G no es inyectiva. ¿Y por qué no lo es? Porque si miramos el 10 tiene de pareja al 2 y tiene de pareja al 6. Por lo tanto, esto me cancela que sea 1 a 1. Como el 10 está repitiendo, entonces no es inyectiva. El criterio de la recta horizontal, ¿sí? El criterio de la recta horizontal es un criterio que me ayuda a definir si una función es inyectiva o no. ¿Por qué? Cuando yo trazo una línea horizontal y esa línea me corta a mi curva en dos puntos distintos, me indica que esa función no es inyectiva. ¿Ok? Porque si ustedes observan aquí, en este punto, cuando yo corto mi gráfica con esta línea horizontal, me está cortando en estos dos lugares. Entonces me está indicando que h de menos 2 es 4, ¿sí? Y h de 2 también es 4. Entonces, cada vez que la línea horizontal me corte en más de un lugar a la gráfica, me indicará que esa función no es inyectiva. A esto se le conoce como el criterio de la recta horizontal. ¿Listo? Las últimas tres propiedades que vamos a trabajar el día de hoy son las propiedades de ser creciente, decreciente y constante. En la página 30 del libro encontramos estas tres definiciones, las cuales nos dicen que una función será creciente, ¿sí? Una función será creciente, es creciente, si al aumentar los valores de x, cuando los x aumentan, también aumentan los valores de y. ¿Sí? Entonces, si x aumenta, y aumenta. Entonces, queda como, por así decirlo, así. ¿Sí? O sea, aumento, así. Voy para arriba. Si x aumenta, cuando los x aumentan, aumenta. Y los y aumentan. Entonces, la función será creciente. ¿Sí? Esa es la definición. De caso contrario, una función será decreciente. Una función será decreciente. Es decreciente aquí. Si cuando los valores de x aumentan, si cuando x aumentan, los valores de y disminuyen. ¿Sí? Si cuando eso pasa, entonces la función es decreciente. Entonces, miren en este gráfico, les muestro. Cuando los x están aumentando, los y están disminuyendo. Entonces, cuando eso pasa, se dice que la función es decreciente. ¿Ok? Y se dice que una función será constante, es una función constante, cuando, sin importar si al aumentar los valores de x, los valores de y no aumentan ni disminuyen, es decir, se mantiene el mismo valor. Entonces, miren que en este caso, las x, perdón, las y están aumentando, pero la x, en este caso, se mantuvo el mismo número, el mismo resultado todo el tiempo, sin importar el aumento de las x. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos funciones constantes, crecientes y decrecientes.